Buenos días, que el Señor bendiga sus vidas. Hoy el tema es Pablo desde la prisión. ¿Nosotros desde dónde? El texto está en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. A lo mejor es bueno que pare ahí el video y busque el texto y lo lea, para que tenga usted el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. La historia de la humanidad está llena de guerras, historias de guerra siempre. Y sigue. Las páginas de la historia universal destilan sangre. Usted aprieta un libro de historia universal, destila sangre por todos lados. Y uno de los costados menos humanos de esta guerra, si alguna vez esto es humano, son el trato que se le da a los prisioneros de guerra. En la gran mayoría de los casos, los prisioneros son maltratados, humillados, cuando no son ejecutados. Mucho del maltrato que se les da a estos prisioneros de guerra son, yo diría, lo peor que un ser humano puede vivir. Lo peor. También sirve el maltrato a los prisioneros. Fíjese que tiene una cosa media extraña esta, ¿no? Sirve de escarmiento también al resto de las personas a fin de que piensen dos veces en transformarse en enemigo del ejército dominante. Caso especial el que pasaba en el Imperio Romano. La crucifixión, como pena capital, era una de las formas más crueles de ejecución de un ser humano. Cruel, terrible. Y se hacía en público a modo de escarmiento para conocimiento de todos aquellos que estén pensando en sublevarse o sean hallados sediciosos por las autoridades. Digo coloquialmente, la idea de tener prisioneros maltratados y dejarlos ir en algún momento es para que digan, no hagamos más esto, no hagan. Se transforman en verdaderos cómplices del imperio por miedo, por temor, por lo que ellos experimentaron. Pero ¿qué nos dice la Biblia a este respecto? Vamos a ir allí a Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La carta a Filipenses forma parte de las llamadas epístolas carcelarias, debido a que fueron escritas desde la prisión de Pablo en Roma. Pablo sabía que su tiempo de ejecución estaba cerca. Por esa razón, uno podría pensar que en sus escritos habría, o sus escritos serían, un lamento. Me voy a morir por la causa de Cristo. Una queja, podría ser una queja. O un reniego de su fe, en definitiva. Muy por el contrario. Pablo escribe con una altura, con un gozo, con una pasión digna de quien esté pasando días de gloria y no estando en una prisión. Dicho de otra forma, quien escribe estas cartas, uno podría, si no supiera que está en la prisión Pablo, podría suponer que es un hombre que tiene una biblioteca grande, goza de buena salud, de buen testimonio, tiene un buen ingreso y escribe desde casi la abundancia. Muy por el contrario, Pablo estaba preso. Si bien no era una mazmorra donde vivía, porque el lugar era alquilado, una casa alquilada en Roma, el lugar seguía siendo una cárcel. Hay una vieja canción mexicana que escuché cuando yo era niño y que decía: aunque la jaula sea de oro,
no deja de ser prisión. Pablo muestra en estos versículos la alegría de que se vaya cumpliendo el itinerario del Señor Jesucristo y manifiesta que en este caso raramente lo malo es bueno. Versículos 13 y 14. Vamos allí. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por la condición de preso, aunque alquilaba una casa, Pablo tenía en todo momento un guardia de la llamada guardia pretoriana, que fue finalmente la guardia personal del emperador, y que por ahí se ha leído que estos guardias, que este pretorio, esta guardia pretoriana, podía tener el poder de sacar un emperador y poner a otro. Por lo tanto, todos los días Pablo tenía la oportunidad de dar a conocer o de hablarle a alguien del imperio acerca de su fe. De esta manera se daba a conocer el Evangelio por parte de Pablo, ya que era imposible no oírlo predicar, orar, aconsejar a cuantos tenían acceso a la casa donde él vivía. De esta manera corría el Evangelio. Los hermanos tomaron un inusitado ánimo para predicar y compartir su fe, y lo hacían con valor, con coraje y sin temor alguno. Ese era el ejemplo que daba Pablo, que en su prisión podía predicar el Evangelio. Hermanos amados, queridas hermanas, no cabe duda que por acción o por omisión el Evangelio habrá de ser predicado, tal como lo dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Pablo lo hace desde la prisión, otros lo harán desde sus trabajos, otros desde sus lugares donde estudian, otros cuando salen a hacer las compras del día, en los mercados y negocios de su barrio o en los grandes supermercados del centro de las ciudades. Otros buscarán oportunidades y en sus vecindarios. Lo importante es que no importa desde dónde estés haciendo tu aporte a la evangelización, lo realmente loable es que no dejes de hacerlo, es decir, que lo hagas siempre. Comparte de Cristo, aprovecha que no estás prisionero o prisionera como Pablo, y si lo estuvieras, aún así predica y comparte este evangelio bendito. Que Dios los bendiga en este día.